José Ángel Guimerá, estamos en la sinagoga de Híjar y a lo largo de la entrevista ya iremos descubriendo un poquito por qué, pero lo primero que te quería preguntar es ¿de dónde te viene tu afición al cine? Porque tu formación en realidad es la de ingeniero, ¿no? Informático, si no me equivoco. Sí, informático, audiovisual o electrónica de comunicaciones, antes se estudiaba eso. Imagino que ese gusanillo ya estaba un poco desde la infancia, porque tengo entendido, me han chivado que Cinema Paradiso es una de tus películas fetiche, no sé si sí, la viste verdad de pequeño. Es que, bueno, es un poco, si has crecido en un pueblo, llegas y ves pues cómo la magia del cine, el verlo, esa secuencia en la que pues regala, ¿no? esa proyección a toda la gente que está afuera, quizás es una de algo que siempre decías, oye, pues algún día proyectaré en mi pueblo, o está muy bien compartir una película con todo el mundo en la plaza. Y bueno, tuve la suerte de poder hacerlo durante unos años en mi pueblo, sí. Tu pueblo, que es Castellnou, sí. Yo no sé qué importancia tiene el cine en el medio rural, porque muchas veces estamos muy focalizados en las capitales. Hacemos un festival, concretamente en Urrea de Gaén, sobre cine de temática rural y que, bueno, pues se llama Festival. Y bueno, pues una de las cosas es ese vínculo, hablamos de temática rural, esa visión de lo rural en todas las partes del mundo. Nos llegan obras pues desde Tailandia, nos ha llegado hasta Rumanía, por supuesto de todas las partes de España, Francia, un montón de sitios. Vamos a entrar ya un poco en harina en lo que es tu trayectoria fílmica, por así decirlo, que además también está muy relacionada en sus inicios con Castellnou, con tu pueblo, porque lo primero que hiciste fue Caravana de Niños, que era un poco por la repoblación, ¿no? de estas zonas sí, rurales. Bueno, mi pueblo tiene la peculiaridad bueno, pues que instalaron una central de ciclo combinado y pues consiguió tener unos ingresos extras que le hizo plantearse en su momento hacer un proyecto de repoblación, que lo llamaron Caravana de Niños. Entonces, pues bueno, yo estuve en aquel momento, hacía un blog del pueblo que tenía muchísimos seguidores, tenía una media de visitas de 400 visitas diarias en un pueblo de 100 y pocos habitantes. El éxito que tuvo este proyecto de la Caravana de Niños, que estuvo en la mayoría de las televisiones a nivel nacional, hizo que, bueno, pues se multiplicaran todo este tipo de visitas. Vino también mucha gente al pueblo y todo ese tipo de actos, yo lo que hice fue grabarlos, hacer una especie de seguimiento que luego concluyó al año con el montaje de un pequeño reportaje, yo no diría un documental. Ahí pasamos a Gira, que sería el siguiente título. Yo no sé qué género es Gira, porque sí que hay ficción, hay documental, esto que te gusta tanto jugar un poco, ¿no?, con el espectador. Sí, la verdad es que era una especie de falso documental, de un documental dentro de otro. Era una historia de molinos que regaban, sí, o algo parecido. Es un molino hecho de material reciclado totalmente para bombear agua, extraer el agua de una acequia que está más abajo que el terreno con el que luego se regaba. Y bueno, pues una de las cosas que también pretendía ser una paradoja de la sociedad, ¿no? La persona que ideó todo esto fallece. Entonces se crea, está todo esto funcionando, pero no se le da uso, ¿no? Entonces era un poco lo que pretendía contar ese corto. De esfuerzos, de ingenio y de gente que se vuelca y que se apasiona con su trabajo, tienes también experiencia porque se han analizado figuras muy importantes como la del ingeniero francés Pierre Vedel. Cuéntanos quién era y qué te sedujo de esta personalidad. Bueno, pues a mí Pierre Vedel, yo lo conocí porque me plantearon en un desafío Buñuel, me presentaron a la persona que conozco que más sabe sobre Pierre Vedel y su obra, y dije, no, aquí detrás de esto hay que contar la vida de todo de este ingeniero, de este arquitecto del siglo XVI. Los no iniciados tampoco lo conocemos mucho, que se le debe el acueducto de Teruel. Pues el acueducto de Teruel. Lo más significativo para mí quizás sería la mina de Daroca incluso. Ajá. Participó y fue una figura clave también en la construcción de la Catedral de Albarracín, también en la iglesia de Mora de Rubielos, la reconstruyó. O sea, hizo... Casi nada. Y sí, bueno, sí. Una de las cosas más impresionantes que hizo, que no se nos puede olvidar, es la construcción del talud que sustenta a día de hoy la torre de San Martín, porque para que os hagáis una idea, a día de hoy todas las torres mudéjares de Teruel tienen ese mismo tipo de talud de piedra que la sujeta. No abandonamos Teruel porque también te has centrado tus desvelos en otro personaje insigne e ilustre como es Segundo de Chomón. ¿Por qué sigue siendo tan desconocido Segundo de Chomón? Agustín Sánchez Vidal, pues en uno de los primeros libros que leí conociendo la figura, hablaba de que Méliès era el Chomón francés.
Claro. Es la primera vez que dije, dices, es verdad, es una persona que empieza a utilizar el lenguaje audiovisual, es uno de los padres del lenguaje audiovisual. Este hombre, a pesar, sobre todo, con una carga muy técnica, pues bueno, nos introduce en cosas que hasta los años 80, en efectos, no pues han sido seguían superados. haciéndose de una forma muy similar. Tren a Saturno es un montón de partes de obra de Chaumont reinterpretadas y sumadas una tras otra consecutivamente. Son todos los planos, o prácticamente el 90% de los planos, hace referencia a alguna peli de Chaumont. Y con eso construir una historia que tenga algo de sentido y que forma parte de un espectáculo audiovisual en homenaje, con música en directo, en homenaje a Chaumont. Ese parecía un proyecto muy ambicioso, pero sin embargo luego te vuelves a liar la manta a la cabeza, y esto es lo que explica que estemos en la sinagoga de Híjar, porque ¿qué es el legado de Alan Tansey? Bueno, pues en su día, un amigo de aquí de Híjar, Víctor Guiu, me dice, tengo una prima a día de hoy en Nueva York estudiando unos incunables hebreos que se ve que allí son considerados como lo más de las letras hebreas. Son libros religiosos, pero que sobre todo, aparte de religión, hablan de leyes. Son unos libros, para que pensemos, son de los primeros, lo que son incunables, o sea, hasta 1500, de los primeros libros impresos. Empecé a hacer un documental en el que no se planteaba nada de ficción. Bueno, al final decidí incluir esa parte ficcionada para narrar la vida del impresor. Esta inmersión en la cultura sefardí te ha obligado a ti también a viajar a Israel, a aprender hebreo, no sé, ¿hasta qué punto te involucras tú en las historias que luego...? La primera vez que estuve pues, viendo uno de los incunables de Híjar fue en Oxford, en la Bodleian Library, y estuve allí, claro, de hecho grabé algunas de las imágenes con un libro al revés. Claro, entonces hasta que te advirtieron, ¿no? Me di cuenta de que era fundamental el aprender, o por lo menos nociones básicas. Unas nociones básicas. De ahí pues me he aventurado un poco más a distinguir las letras e intentar leer alguna frase. Hay mucho que recrear en esta historia, quiero decir, porque puedes aprovechar también espacios reales. Estamos en la sinagoga de Híjar, hemos visto la imprenta, ¿no? La imprenta que es del siglo XV. Me iba a ir a grabar a Amberes, pues diferentes imprentas de época, para poder contar, incluso ficcionar, cómo se imprimía esos libros, ¿no? Que se hicieron en Híjar. Y paradójicamente pues me entero que hay un museo de la industria de Aragón en Azuara, y me voy hasta allí y veo que tienen una copia del siglo XVIII de una imprenta modelo Gutenberg de madera, perfecta. ¿Y dónde está esa imprenta? Pues ahora mismo está en una de las salas del Castillo de Albalate, que es donde vamos a rodar o simular que era el lugar donde imprimía Alan Tansey en el siglo XV. Una de las ideas es que quizás la imprenta estuvo en los sótanos del castillo de Híjar. Y claro, pues es fácil pensar que sería bastante más similar el castillo de Albalate, o aquellas bóvedas del castillo de Albalate, Pero que te vas a encontrar a las de otros sitios más lejos, claro.